Los lectores reales y lectores ficticios del Quijote. ¿Qué hacen y cómo se relacionan entre sí? La teoría literaria de fines del siglo XX, y así se ha reflejado en sus acercamientos a la interpretación del Quijote, postula dos tipos fundamentales de lector, según se sitúe en el plano de la realidad o de la ficción. Como hecho literario perteneciente al mundo real, el Quijote constituye un objeto de conocimiento que afirma la existencia de un autor real, Miguel de Cervantes, y la presencia efectiva de un lector igualmente real, que puede ser cualquiera de nosotros, en simetría pragmática con aquel. Sin embargo, determinadas corrientes interpretativas de naturaleza fenomenológica y psicológica, sobre todo las afines a la denominada estética de la recepción alemana, sugieren que en toda obra narrativa de arte verbal es posible postular, al lado del lector real, la existencia textualmente demostrable de un lector implícito, en simetría con el concepto de autor implícito que Booth mencionó por vez primera en 1964, Wolfgang Isser, como otros seguidores y antecesores de la Escuela de Constanza, no han hecho más que dar resonancia a todas estas atribuciones propias de la fenomenología y el psicologismo de la estética de la recepción. La crítica de la razón literaria se distancia de todos estos postulados fenomenológicos, cuyo psicologismo niega enérgicamente. Aquí se define conceptualmente la figura del lector literario como aquel ser humano o sujeto operatorio que interpreta las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. Un lector implícito no puede interpretar ideas porque un lector implícito es una figura retórica y no una figura noseológica, y mucho menos es un sujeto operatorio y efectivo. En consecuencia, se hablará de lector ficticio para designar los posibles lectores del Quijote en el mundo de la ficción narrativa, en el que se mueven los personajes de ficción, Don Quijote, Sancho, Sansón Carrasco, el cura o el barbero, y se hablará de lector real, expresión de por sí redundante, pues el lector o es real o no es, para designar a aquellos lectores real y efectivamente existentes que, como sujetos que operan con el Quijote como material literario, interpretan las ideas formalmente objetivadas no sólo en su textualidad, sino también en relación con el resto de los materiales literarios, como son el propio autor, otros lectores históricos y contemporáneos, y sobre todo los críticos, intérpretes y transductores del Quijote. Desde el punto de vista que aquí se sostiene, las nociones de autor y lector implícitos son figuras retóricas, términos abstractos, virtuales y ficticios, que postulados psicológicamente por determinadas corrientes teórico-literarias de naturaleza fenomenológica dan lugar a interpretaciones equívocas acerca de las posibilidades de recepción de un material literario. Es preferible, por razones gnoseológicas, hablar de lector ficticio mejor que de lector implícito. Desde el momento en que se apela al lector amable o curioso lector, etc., esta categoría elocutiva, que se encuentra explícita o textualizada en el discurso y no implícita, funciona como un recurso retórico de sentidos diversos, que van desde la calificación del autor al lector real, pasando por la captación de su benevolencia, hasta incluso su ridiculización o atribución crítica, como es el caso de calificar de desocupado al lector de una obra tan compleja en ideas como es el Quijote. Es indudable que la crónica de Cide Hamete habría tenido sus lectores específicos, que según el texto son al menos el narrador del Quijote y el morisco aljamiado, y lo mismo sucedería con la traducción de este último y el texto definitivo que elabora el primero. También los manuscritos en que se recogen los poemas de los académicos de Argamasilla han tenido sus propios lectores, antes de formar parte del Quijote, uno de los cuales hubo de ser el médico que los halló, antes de hacérselos llegar al narrador editor, etc. Pero todos estos lectores son lectores ficticios, no implícitos. ¿Implícitos en dónde? Al lado de la existencia empírica y efectiva del lector real, solo es coherente y posible postular la existencia virtual, retórica y ficticia de un lector igualmente ficto, dado en el Quijote de forma discreta y sincrética, discreta o discontinua como A. Lector del texto del autor primero, B. Lector de la crónica de Cide Hamete, C.
lector de la traducción del morisco aljamiado; D, lector de los poemas de los académicos de Argamasilla; y E, como narratario, otra figura retórica generada por el estructuralismo francés para buscarle al narrador un espejo formal en que mirarse, de modo tal que un narratario sería un lector del texto redactado por el narrador editor del Quijote, y de forma sincrética, como conjunto de instancias que se resuelven virtualmente en la existencia lógica de ese narratario o lector ficticio propiamente dicho, del que las demás instancias no son sino expansiones discretas y locutivas en diferentes e integradoras estratificaciones discursivas, como era indicado en el esquema reproducido anteriormente.